Buenas a todos, oyentes de Nada de Volante. Estamos en un nuevo episodio, como siempre me acompaña Juan, y hoy tenemos el placer de tener a Adolfo Fito Garcés. ¿Cómo andás, Fito? ¿Qué tal, Facundo? Juan, ¿cómo andan? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Ustedes? Bueno, para ya la primera pregunta. ¿Cuál es tu opinión del famoso caso Andrade de estos últimos días? Mira, es un episodio un poco desagradable, diría yo, ¿no? Este, es decir, es bastante evidente que todos tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, ¿no? Frente a las normas, frente al Estado. Es bastante evidente que el senador Andrade estaba fuera de las normas en varios sentidos. Y bueno, digamos, es el tipo de cosas que tenemos que evitar hacer en general y que más tienen que evitar todavía quienes son los representantes, ¿no? Las personas con más autoridad frente al público. En fin, ¿no? Para decirlo de un modo muy antiguo, es como que aquello de que los políticos, está bueno que den el ejemplo, ¿no? Claro. Está bueno que den el ejemplo, bueno, entre otras cosas para preservar la confianza de la gente en ellos, ¿no? Que es extraordinariamente importante. Por otro lado, viste, no sé, hay tantas cosas para hablar, ¿no? Tantas cosas importantes para hablar, eh, hay tantas cosas buenas para decir sobre Uruguay, sobre cosas que pasan en el país, o tantos problemas tanto más graves que dedicarle tanto tiempo, ¿no? Tantos minutos de comunicación en la tele, en los programas de radio, Claro, sí, a obvio. este asunto, ¿viste? Me parece una injusticia, ¿no? O sea, decir, che, yo no sé si ayuda a alguien, no sé si le hace Hasta bien a parecería alguien. incluso en algunos momentos como Mm. una señal de humo para distraer un poco. Pero te pregunto, Mira, no lo es, no es señal de humo ni es una operación de ningún tipo, solo para mí es una pena, ¿viste? Es como que no da para hablar claro, tanto totalmente. tiempo de un episodio lamentable que Andrade tendría que haber dicho, creo yo, con todo respeto por él, sí, che, perdonen, metí la pata, me Sí, equivoqué, sí. sí, vieron cómo es, no, uno anda corriendo todo el día y a veces no piensa en estas cosas, pido disculpas, voy a regularizar esto otra posible y se terminó la discusión, chao. Pero desde el Ta. punto de vista ideológico, ¿no te parece Mm. el mundo de revés e irónico que justamente un sector de izquierda Sí, como el espacio 1001 y bueno Andrade justamente se comporten y en la carta que se mandó como libertarios básicamente, que que sí, sí. que bueno, los impuestos No, son un robo, que le impiden a la clase baja hacer su casa, que lo expresaba en la carta, pero por el otro lado mm. militen políticas por un Estado más grande. Todo eso. Pero ya te digo, no sé si da, ¿viste? No sé si da, ¿no? No sé si yo gastaría un programa de televisión un domingo de noche en hablar de esto, ¿viste? Con tantos temas tan graves y no sé. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere con los medios que tiene a disposición. Así que tampoco es una crítica a Nacho Álvarez. Digo, Claro. no sé, no da para más. Así nomás. Juan mencionaba ahora el tema de que, bueno, lo de Andrade justo fue después del aumento de los combustibles. O sea, Obviamente que acá está mal, mm, porque a nadie le gusta que suban las cosas, sea del Partido Nacional, sea de la coalición o del Frente Amplio, pero ¿vos crees que esto tiene una trascendencia evidentemente política? Hoy también estaba leyendo hace un ratito que hubo una manifestación y rompieron sí, una ventana y creo que el auto de Peña también, creo que es uno de los sindicatos. O sea, ajá. ¿cuánto hay de una jugada política justamente de decir eso? Bueno, No. Jugadas políticas yo no veo en ningún lado. jugada Este, o que el tema lleve a política en adelante, ¿verdad? O sea, que sea... mirá, yo creo que son dos episodios completamente separados, ¿no? Lo de, bueno, todo el tema Andrade por un lado, por otro lado el aumento de combustibles. Te digo, como tema de fondo me parece mucho más importante el aumento de combustibles, ¿m? Porque nos remite a cuestiones muy importantes, ¿no? Claro. Que es bueno, nos remite a qué tipo de campañas electorales debemos exigir eh, desde la ciudadanía, qué tipo de promesas
está bien que se hagan, qué tipo de promesas son excesivas. Acá abro un paréntesis. En la mira durante el 2019, con Gabriel Pereira, con Fede Comesaña, bueno, uno de los asuntos que nos llamaba la atención era justamente, ¿no?, este tipo de promesas que hacían algunos políticos que nosotros decíamos, che, van a ser difíciles de cumplir. Tuvimos el placer de conversar durante la campaña electoral una o dos veces con Lacalle Pou, entonces candidato, y le decíamos, ¿será posible esto, no? En fin, o como cuando el Frente decía, ¿no?, durante el gobierno, el Frente decía, no, vamos a llegar con el déficit fiscal de 2%. Claro. Decía, no, vamos a llegar al 2019 controlando el déficit fiscal. Y nosotros nos mirábamos con Gabriel Pereira y con Fede Comesaña y decíamos, che, muy difícil, esto va a ser muy difícil. En fin, tema de fondo, no es para rezongar a los políticos, no es para interpelarlos a ellos porque no me corresponde, ¿no? Para conversar entre ciudadanos, ¿no? Y para pensar en cómo mejorar la política uruguaya. ¿Qué tipo de promesas electorales está bien que se hagan? ¿Qué tipo de promesas electorales son innecesarias y hasta, yo diría, negativas? Ojalá Lacalle Pou no hubiera dicho lo que dijo respecto a los impuestos y respecto a lo que dijo respecto al tema de las tarifas. Porque, y sí, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Pueden pasar miles de cosas que te lleven a alejarte de lo que prometiste una vez que estás en el gobierno. Y cuando un gobernante se aleja de lo que prometió durante la campaña, a menos que explique pero muy bien por qué se está alejando, genera un daño en la credibilidad, genera un daño en ese lazo que es sagrado, que es el lazo entre la gente y los representantes. Entonces, bueno, yo creo que fueron desafortunadas, dicho con mucho respeto, desafortunadas aquellas declaraciones en la campaña electoral, aquellas promesas, y que ahora el gobierno, y sí, claro, sí. Y los gobiernos tienen 2x3 que cambiar el precio de los combustibles, claro. Es la historia de ¿no? Es así, ¿no? Y nosotros no controlamos el precio del petróleo. En fin, por otro lado, que se vaya a un sistema como el que está proponiendo el Ministerio de Industria, ¿no? Que se vaya a un sistema transparente de fijación del precio, que se diga, bueno, mire, los combustibles se van a reajustar exactamente con esta fórmula y exactamente y siempre de esta manera, que es lo que intenta hacer el ministro Paganini. Eso me parece muy bueno, para que se termine toda esta discusión de si se usa o no se usa el precio de los combustibles, bueno, para recaudar, ¿no?, o con fines electorales. ¿Vieron? Es como que veo dos dimensiones en el asunto. Por un lado, todo el problema de alejarse de una promesa de campaña. Por otro lado, bueno, en buscar un sistema transparente para que la gente entienda por qué suben o bajan los precios de los combustibles. Y hablando de promesas de campaña, si en lo de las tarifas, casi todo el mundo puede concordar que era muy difícil que se cumpliera. ¿Qué opinas sobre la promesa de desmonopolizar ANCAP, que al final no terminó sucediendo? Sí, bueno, y sí, es un gobierno de coalición. Yo creo que creo que los voceros del Partido Nacional lo han explicado bien. Es un gobierno de coalición, ¿no? Entonces, una cosa es el punto de vista del Partido Nacional y del Partido Nacional, y otra cosa es el punto de vista que tienen otros socios de la coalición. Claro. Yo creo que eso se puede explicar, como ciudadano lo puedo entender, ¿no? Así, bueno, si es una coalición no se va a hacer todo, no se debe hacer todo lo que diga uno de los socios. Tiene que haber negociaciones. Digamos, esa parte la entiendo. Y ¿no? Hablando en un plano más general, vos, sí, Adolfo, ¿qué opinas de este sistema que tiene muchas veces la gente de encasillar en izquierda y derecha? Mirá, creo que funciona bastante bien. A ver, los politólogos lo usamos
Creo que en casi todas partes del mundo funciona. Cuando se hacen encuestas, la gente entiende más o menos qué quiere decir izquierda, qué quiere decir derecha. A ver, me apresuro a decir lo siguiente, porque lo digo acá como lo digo en mis clases Claro, de ciencia política. Izquierda y derecha, vale la pena usar estas etiquetas para identificar maneras distintas de pensar, no para calificarlas, ¿se entiende? No para elogiar un punto de vista y denostar al otro. ¿Está bien? Izquierda y derecha son maneras distintas de pensar, para mi gusto, igualmente legítimas, perfectamente legítimas. Es más, yo creo que los mejores países son los países que tienen izquierda y derecha. Buenas izquierdas y buenas derechas. Y agrego otra cosa, los países en donde izquierda y derecha se pueden alternar. Yo creo que en el largo plazo, los países que más prosperan, que hacen mejor las cosas, son los países en donde izquierda y derecha cambian. Felipe González hace muchísimo tiempo dijo, la izquierda es muy buena para repartir la torta, la derecha es muy buena para hacer crecer la torta. Bueno, en el largo plazo, ¿qué es lo que quiero yo? Un país donde la torta crezca y la torta se reparta. Entonces, que se alternen derecha e izquierda me parece muy razonable. En general funciona un poco así, ¿no? En el mundo, lo que llamamos derecha entiende mejor las reglas del capitalismo. Es como más cruda, como más claro. realista. Al pan, pan y al vino, vino, ¿viste? Y ta. La izquierda es un poco más, quizás un poco más romántica, ¿no? Y bueno, y nos hace el gran favor a todos de poner arriba de la mesa todo el tiempo el problema de la igualdad, que es un asunto fundamental, ¿no? Entonces, bienvenida a la izquierda, bienvenida a la derecha, sobre todo bienvenida a la alternancia y sobre todo bienvenido, y ahí nos falta mucho, el respeto genuino por maneras de pensar Claro. distintas, absolutamente legítimas. Absolutamente legítimas. Las dos, si donde me apuren, las dos tienen respaldo en el plano moral y las dos tienen respaldo en el plano académico. O sea, hay maneras muy perfectamente científicas, si vos querés, académicas, de argumentar a favor de políticas de derecha. Y lo mismo se puede decir de la izquierda. Hay dos buenas bibliotecas atrás de cada postura. Y justamente junto a la izquierda y la derecha es más común hoy en día ver compases políticos que te tienen la izquierda y la derecha y un autoritarismo y un liberalismo abajo. ¿Cuál es tu opinión de eso? ¿Seguís con la misma idea de que, bueno, sería bueno tornar gobiernos más autoritarios y más liberales con el tiempo? ¿O pensás no, un liberalismo o un autoritarismo es lo mejor? ¿O un punto moderado? Bueno, depende a qué le llames autoritarismo. Lo voy a decir de otra manera. Descarto que estás hablando de dictaduras, o sea, no estás hablando de dictaduras, ¿no? Creo, ¿no? O sí. Y en teoría, en los extremos más radicales podríamos posicionar dictaduras Bueno, y en el está otro bien. lado anarquismos, ¿verdad? Claro, no. La verdad, yo creo que nada vuelve a la gente realmente más miserable que los gobiernos dictatoriales, ¿no? O sea, Claro. no hay un escenario peor que el escenario de un gobierno dictatorial, de un gobierno discrecional, tiránico, ¿no? Es decir, el mundo camina hacia la libertad, el mundo camina hacia la libertad política, ¿no? Como fue caminando hacia la libertad económica. Pero camina hacia la libertad política, camina con avances y retrocesos, pero camina. Entonces, el gran desafío que tenemos los seres humanos es aprender a vivir autogobernándonos libremente. Es un desafío civilizatorio dificilísimo, ¿no? Construir democracias es recontra difícil. Miren la historia de la humanidad. Las democracias son del siglo XX. Antes del siglo XX estábamos en pañales.
A mí me gusta decir que la democracia es como una criatura de 10 meses, Sí, sí. como un bebé de 10 meses, es decir, ¿no? Cuando están dejando de gatear y empiezan a caminar. ¿Está? Históricamente es así, es una construcción muy reciente la democracia. Muy reciente, como un bebé de 10 meses, muy frágil, ¿no? Pero bueno, nada tan importante como construir, nada tan importante como que cada uno de nosotros pueda ser dueño de su destino. Y solo somos dueños de nuestro destino si hay libertad. Entonces, ¿qué pasa? La libertad se tiene que conciliar con el orden. Es muy difícil a lo largo de la historia de la humanidad conciliar, así como es difícil conciliar igualdad, Estado y mercado, si ustedes quieren, Sí, sí. es difícil conciliar Estado y mercado, es difícil conciliar la libertad con el orden. Muchísima libertad, ¿no? Puede terminar en un gran lío, en un gran desorden, Claro. en la anarquía, vos decías, ¿tá? Demasiado orden termina en la tiranía. Entonces, ¿cómo conciliar libertad con orden? Bueno, ahí está el asunto. A veces pasa que las sociedades se desordenan mucho, crece mucho la conflictividad social, ¿no? Y la gente termina pidiendo mano dura. Totalmente. Miren, en los 60 pasó medio así, ¿eh? O sea, mucho conflicto, había libertad, ¿tá? Pero bueno, tanta conflictividad que la gente terminó pidiendo orden a los gritos. ¿Sí? Y terminaron viniendo los militares. Claro. Hicieron orden, por las malas, ¿viste? Y entonces, bueno, partidos clausurados, gente presa, gente torturada, gente desaparecida, políticos muertos, ¿no? Entonces, no queremos eso. Tenemos que aprender a vivir en libertad y en orden, las dos cosas a la vez. Claro. Te Entonces, consulto, para vos la dale, política Juan. estaría en un punto medio, dijera Aristóteles. El punto Sí, perfecto. mira, no es perfecto, pero sí O creo que hay una, o más una que la, sincronía imperfecta. yo te digo la verdad, Juan, mencionaste a Aristóteles, sí, yo soy bastante aristotélico en mi manera de pensar. No te digo que lo perfecto es el punto medio, pero sí te digo que suele pasar. Suele pasar que lo mejor está en el punto medio, ¿no? Entonces, y si no es en el punto medio, a ver, construir el punto medio de muchas maneras. Una manera de construir el punto medio es ir para un lado y después ir para el otro, ¿no? Ir para la izquierda, este país fue para la izquierda durante lo que llamamos la era progresista y ahora está yendo para la derecha, sin que derecha signifique un insulto. ¿En qué sentido va para la derecha? Énfasis en el orden. El énfasis está puesto en el orden, claramente, ¿no? Combate a la delincuencia, mayor poder para la policía, ejercicio de la autoridad, orden, ¿no? Porque, bueno, durante 15 años más bien el énfasis estaba puesto del lado de aumentar las libertades de las personas, ¿no? Los derechos y no sé qué, y eso parece que terminó favoreciendo la delincuencia, de algún modo, ¿viste? Entonces pasamos del énfasis en ciertas cosas al énfasis en otras. Claro. Pasamos a la derecha, de 15 años de insistir en el Estado, en la importancia del Estado, ahora se habla más del mercado. De 15 años de hablar de igualdad y de nuevos derechos, ahora el énfasis está puesto en el crecimiento económico, en relanzar la economía. Y entonces, de esa alternancia sale una suerte en el largo plazo de punto medio, si vos querés. Claro. Y en eso que mencionás, por esos 15 años, en este caso de izquierda en Uruguay, y ahora un año y algo, van a completar 5 de lo que sería la derecha, ¿crees que se puede generar esa grieta social de la que tanto se habla, que vos mencionabas, que muchas veces lo de izquierda y derecha se puede usar para calificar? Claro. Y ahí donde existe esa grieta. Mira, una cosa es hablar de derecha y otra cosa es decir los zurdos y los fachos. No es lo mismo, ¿no? Izquierda y derecha, bienvenida. La calificación de izquierda como zurdos
ya es Despectiva. denostar a la otra persona. ¿Perdón? Es, Despectiva, claro. es despectiva, es peyorativa, ¿no? Los fachos, ¿no? Estos fachos, yo qué sé, ¿viste? Es despectivo. Entonces, lo que deberíamos, creo yo, cultivar es el respeto por las ideas distintas. Y miren la palabra que usé, no usé la palabra tolerancia, usé la palabra respeto. A mí la palabra tolerancia me disgusta. ¿Por qué? Porque, por lo siguiente, porque yo te tolero. Pienso que sos un estúpido, Juan, pero te tolero. Sí. Sos un salame, ¿viste? Pero te tolero. ¿Por qué? Porque yo soy un cra. Te tolero porque soy un cra. Sos un tarado, pues yo te tolero. No, yo no te tolero nada. Yo te respeto, que es distinto. Te respeto. Respeto que vos tenés derecho a tener tus ideas, que son distintas de las mías. Y respeto, ¿no? Que sos un individuo diferente a mí, con el mismo derecho que tengo Claro. yo a tener tus propias ideas. Y vos, ¿Y quién soy yo para claro. juzgar tus ideas? Y vos ahí Y son tuyas. me estás respetando a mí como persona o a mis ideas también. Porque justamente a veces se habla en la política de la paradoja de la tolerancia. Pará, que me emocioné con el respeto y se me desenchufaron los auriculares. Me decías, el respeto, ¿cómo Te es? ¿Me repito, estás respetando a mí? si Sí, vos ahí me estarías respetando a mí y a mis ideas en conjunto, porque muchas veces en claro. la política se habla de la paradoja de la tolerancia. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, sería un comunista radical o un fascista empedernido? ¿Deberías respetarme igual? Bueno, es un tema bien delicado. ¿Hasta dónde, no? Hay que Claro, respetar a los que no respetan. Pa, ¿no? Nosotros los demócratas, ¿no? Tenemos que respetar a los que quieren dar un golpe de Estado, ¿no? Es un tema súper delicado, ¿no? Súper delicado, que hay que manejar con muchísimo cuidado, ¿no? Por ejemplo, hay que prohibir a los partidos que atentan contra el claro. orden institucional democrático. Y eso hay que manejarse con muchísimo cuidado, ¿no? Muchísimo cuidado. Yo lo que te diría es, hay que hablar mucho, ¿no? Lo que hay que Totalmente. hacer es, hay que evitar por medio de argumentos, por medio de la deliberación pública, hay que evitar que, bueno, que surjan movimientos antisistema. Y te Hay consulto, que evitarlo. más que nada Pero bueno, a modo de curiosidad, ya que vos estás a en la ver, academia. a ver. Obviamente, como lo que vos dijiste de antisistema, eh, yo asumo que que en el status quo de la sociedad, ¿verdad? Tanto en el derecho, en la politología, la sociología, se busca preservar el sistema democrático, el sistema que tenemos. Sí. ¿Existe capaz alguna corriente alternativa que diga, no, mira, yo creo que una monarquía valdría más Mm. por tal y tal cosa, o un anarquismo? Vos, realmente bajo la lógica que acabamos de plantear, nosotros tendríamos que atacar a esas personas para defender nuestra democracia. Pero bajo qué punto podrían existir sistemas, podría predominar un sistema alternativo? Mm. Eh, el anarquismo existe como corriente. En Uruguay, viste, monarquía, nunca fuimos monárquicos, ¿no? Desde los tiempos de 1830 para Claro, adelante. A diferencia de otros países de América Latina, donde había un legado colonial más pesado, eh, en Uruguay no, en Uruguay no hubo sí, una cultura monárquica. Pero sí hubo mucho anarquismo. Yo estoy convencido que hay en el ADN del uruguayo hay un anarco, ¿viste? Hay genes anarquistas, sí, ¿no? Los hay. yo recuerdo que había un libro de la historia de la sensibilidad del Uruguay que decía una carta de un monarca, no, mire, los uruguayos son ingobernables. Porque, Se, claro, porque vos ahí tenés un contexto en donde la carne era básicamente, estaba tirada por las calles, la gente no trabajaba para comer. El gaucho no laburaba, solamente se se, necesitaba algo en especial. Bueno, hay una cultura libertaria, ¿viste? Hay una cultura libertaria. Hay gente como decís vos, que lo hace, que lo recuesta esto en la tradición gauchesca, puede ser. Pero después, miren, lo que hubo fue mucha inmigración anarquista en Uruguay, ¿Sí? ¿no? Es decir, el movimiento obrero uruguayo, que se empieza a formar a fines del siglo XIX y sigue al principio del siglo XX, al principio es más bien
construido por gente que venía de Europa, de una Europa conmovida por el pensamiento socialista y por la influencia, en buena medida, del anarquismo, ¿no? Después, miren, después viene la Guerra Española, ¿no? Y toda la oleada de inmigración de los republicanos españoles perseguidos por Franco, que en buena medida son anarquistas. Algunos son comunistas, pero la mayoría son anarquistas. Entonces, en todo el Río de la Plata hubo una inmigración anarquista muy fuerte. Entonces, uno mira, uno sabe, está estudiado, ¿no? No está estudiado tanto como debería, pero está algo estudiado. La influencia anarquista en el Partido Colorado y en el vallismo. La influencia anarquista en los blancos. En los blancos, en los blancos hay una cosa, ¿no? Entre liberal y libertaria, ¿no? Claro. En la izquierda, hubo una izquierda universitaria en la década del 50, anarca fuerte. En el movimiento Tupamaro, dentro de los tupas, había gente que venía del mundo del anarquismo. Un ejemplo, el famoso Jorge Tambero Zabalza. El Tambero Zabalza, tipo muy importante en el MLN, él tuvo su pasado de militancia anarquista. En fin, anarquistas siempre hubo, anarquistas siempre habrá. El único problema con el anarquismo, como cualquier otro movimiento político, es cuando dejan de aceptar una regla básica del Estado moderno, que es que el monopolio de la violencia legítima lo tiene el Estado. Claro. ¿Está? Es decir, cuando hay grupos que se arman para defender sus ideas o promoverlas, ahí estamos en un lío, ¿viste? Justamente ahí te hago una consulta de que yo escuchaba que un discurso, sí, bastante medio antisistema, pero que básicamente, bueno, Uruguay es uno de los países con más armas, creo. Tiene un ¿Cierto? nivel elevado de armas. ¿Qué opinas vos sobre el uso de armas? Porque justamente este discurso era bastante interesante y planteaba que, así como nosotros para diversificar el poder tenemos alcaldes, intendentes, municipios, etcétera, ¿por qué la policía tiene que tener el monopolio de las armas? ¿Por qué no puede estar más distribuido hegemónicamente entre la población? No. La policía no tiene más remedio que tener armas, ¿no? Dentro de 500 años, con un poco de suerte, seremos un país tan civilizado que la policía no va a precisar armas, ¿no? Que para mantener el orden podrá simplemente argumentar. Claro. Che, gurises, aflójenle al vino ahí en la esquina, por favor, ¿no? Y ya está. Y los gurises dejan de darle el tinto. Sí. No sé, ¿viste? Quizás algún día en un estadio civilizatorio más avanzado, la policía ni siquiera precise armas. Quizás los estados en el futuro no precisen armas. Es una locura. Todo el gasto en armas. En Uruguay mismo, vos decís, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué gente armada? ¿Para qué soldados? ¿Para qué? ¿Para qué guerra? En fin, está. Hoy por hoy es así. Ahora, las armas tienen que ser monopolizadas por el Estado. ¿Sí? ¿Ah? Los particulares no tenemos... No, claro, los particulares no deberíamos usar armas, los particulares. No, tenemos leyes. Y para dirimir nuestros conflictos tenemos jueces, tenemos un sistema judicial. No podemos mandar a los chumbazos entre nosotros, ¿no? Es un atavismo, perdóname la expresión sofisticada, es una cosa muy antigua. Un atavismo es una costumbre antigua, claro. Es otra palabra difícil, una rémora, algo que viene del pasado, ¿tá? que viene desde siglos atrás, ¿no? Es decir, este asunto de tener armas para defenderte, que la gente tenga armas en sus casas para las eventualidades de la autodefensa, o sea, estamos en el siglo XXI. Yo quiero creer que en algún momento esto lo vamos a poder superar. Hay una tradición, miren, el que más sabe de esto es Diego Sanjurjo, un colega mío que trabaja en el Ministerio del Interior ahora. Diego Sanjurjo tiene un libro, que yo lo tengo por acá, que es su tesis de doctorado, que
que es sobre políticas de armas en América Latina. Bueno, las estadísticas son claras. Uruguay es uno de los países donde la gente está más armada, Sí, es cierto, no más recuerdo haber visto desarmada, ese mapa. más armada. Yo digo, che, no da. En mi casa no hay un arma, mis padres nunca tuvieron un Claro. arma. ¿Tá? La verdad, son cosas del pasado. Y Bueno, en el siglo XIX sí, vaya y sí, pase, ¿viste? No había, el Estado era muy débil y yo qué sé, ¿viste? claro. Ahora tenemos leyes, tenemos jueces y tenemos argumentos para, llegado el caso, este, expresar y tramitar nuestros desacuerdos. Te consulto, Fito, ahora que mencionabas lo del respeto y esa cuestión de que es preferible el respeto a tetolero, porque tetolero hasta cierto punto prácticamente, y el Claro. respeto en Sí, cierta sí. manera también. Pero, ¿cómo ves a los jóvenes vos? A futuro o esta generación después de que quizás la nuestra, la mía y la de Juan, que quizás siempre hoy en día la referencia que tienen es que son más, tienen mayor respeto hacia el que piensa distinto, o es solamente, Pa, ¿cómo lo ves a eso? miren, en realidad me gustaría a mí preguntarles a ustedes, ¿no? Porque ustedes están más en contacto que yo con la muchachada por razones generacionales. Mi impresión, así, mirado un poco sí, mirado de lejos, es, comparado con mi generación era la generación que, digamos, tenía 20 y pocos, 20 y algo, cuando se terminó la dictadura, ¿no? Entonces, mi generación era una generación, estamos hablando del año 85, ¿ah? Mucho tiempo atrás. Mi generación era una generación muy politizada. Era raro encontrar una persona que no le importara la política, Sí, sí, he escuchado que en el pasado realmente en los liceos y todo se hablaba muchísimo de política. pero ni que hablar. En los 60 también se Sí, hablaba sí, muchísimo de política, ¿ya? Entonces, bueno, a mí me parece que hay como ciclos, ¿viste? Entonces, eh, la salida de la dictadura fue un momento de intensa politización. Y los jóvenes nos recontrapolitizamos. Yo qué sé, sin ir más lejos, a mí me interesaba muchísimo la política claro. y el día que dejé de militar políticamente porque entendí que no entendía nada, me puse a estudiar política, ciencia política. Y antes yo quería ser médico, ¿no? Mi primera vocación era la biología, ¿tá? Entonces, mi generación, como que el clima de época era un clima que te politizaba. Ahora creo que el clima es al revés, Sí, ¿no? en mi Me parece opinión, que, a ver, respondiendo un poco a la pregunta, si bien tenemos conocido que militan, ya sea Frente Amplio, Partido Nacional, etcétera, gente joven que está muy metida en la política, vos entrás a Twitter y ves gente gente conocida tuya, ninguno es extraño, ajá, hablando de política y política y política. Yo creo que dentro de todo hay una gran cámara de eco por las redes sociales y ajá, yo, por ejemplo, nunca he visto en mi vida lo que pasaba antes, que vos me contabas y yo había escuchado, que es en un liceo hablando de política. Pero hablando de mm, política no de una forma como, bueno, laica, sino hablando de, bueno, sí, yo, ¿por qué esto o por qué lo otro? Sino la mm, gente politizada. Ahí entra también el tema de la edad, ¿verdad? mm, Porque en el liceo puede pasar de que si hablas de política sean los de sexto o quinto, ¿verdad? Y está haciendo, bien, comentando lo que Sí, decía Juan de las redes también, que me parece que es, evidentemente las redes, y vamos a poner Twitter o Facebook, sí, te da un lugar donde vos escribís, o sea, te da voz, digamos, te que da antes voz, era que no pasaba, porque vos antes claro, si ibas o conversabas con claro, tus compañeros de liceos en el claro, comité o en la calle, claro, pero claro. ya no es lo mismo que digas, me armo un podcast para hablar de política, que en nuestro caso, claro. eh, y era más difícil antes Lo armarte una radio que, para hablar de lo que política. sí te podría decir que, o sea, para mí, como que si es hegemónico, vos, por así decirlo, lo hablás en un salón de clases. Es como mi filtro, por así decirlo. Es algo que pasaría hoy en día con la juventud, con el feminismo y la agenda progresista, ¿verdad? Eh, to- Hoy en día, en toda mi época licial, es siempre en filosofía se ha debatido de feminismo, de derechos igualitarios, de ese tipo de cosas. Siempre he estado, es algo que se ha hablado. Pero nunca se ha hablado
no, la dictadura esto o aquello, o el Partido Nacional o Colorado Frente Amplio, o siquiera cosas más abstractas como el comunismo o el liberalismo. Ujú. Bueno, es un lindo tema, ¿no? Este tema de los jóvenes y la política es un lindo tema y es Claro, una preocupación, yo diría, de mi generación, es que los jóvenes no se despoliticen. Voy a volver de vuelta con el punto medio, Juan, ¿está? claro, Muchísima politización no está buena. por La gente se supuesto. termina enojando, ¿viste? La ausencia de politización es un problema también. Es decir, que la gente no se involucre en los asuntos públicos es un problema, ¿no? Quisiera una ciudadanía educada, interesada en los asuntos públicos, para que después pueda decidir bien a la hora de votar, ¿no? Entonces, hay que favorecer que la juventud se interese en la política. Ahí es donde entran miles de preguntas, ¿no? Si, por ejemplo, si la política tal como se hace en Uruguay atrae a los jóvenes o la expulsa o Claro. expulsa a los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, cosas buenas que pasaron en estos años, las elecciones juveniles de los partidos. Eso ha favorecido la militancia, el acercamiento de mucha muchachada muy valiosa a los partidos políticos, Sí, sí. ¿no? Este, pero bueno, hay que seguir trabajando desde muchos lados para que la gente se interese en la política. Si se interesa racionalmente y críticamente, mejor. Si tiene pasión, está bien, pero la pasión hasta cierto punto, no hasta el punto de transformar al otro en un enemigo. Y justamente hablando de radicalismo, ¿verdad? Y juventud, ¿qué opinas de la famosa teoría de la herradura que le puedes contar un poco al público? Que es un A ver. poco de el compás político representado en una herradura. Y vos tenés muchas similitudes, por ejemplo, con un feminismo muy radical que vendría a considerarse de izquierda, si lo querés llamar, y por el otro lado, similitudes con un conservadurismo cristiano, que de derecha, por decirte un ejemplo. Eh, es el asunto de los extremos se tocan, que a veces se dice Exactamente, eso. los extremos se tocan. Mm, em, bueno, sí, yo lo diría de esta manera, mirá, el fanatismo no es propiedad privada de nadie, ¿no? Hay fanáticos de todo tipo. Y entonces, te diría, hay fanáticos de izquierda y fanáticos de derecha, hay autoritarios de izquierda y autoritarios de derecha, ¿m? Hay intolerantes de izquierda, intolerantes de derecha. Es decir, como que en realidad izquierda y derecha no tienen mucho que ver con todas estas cosas que estoy hablando, ¿no? Hay lindas maneras, maneras sanas, ¿no?, de defender tus ideales y otras maneras que son negativas, ¿no? Bueno, que no son las más funcionales para construir una democracia estable, ¿no? La última, Por todos lados hay te hago problemas la y por otros última, lados Néstor, hay méritos. Dale, que es la del público, que a sabemos que va ver, a ser la pregunta más repetida en adelante. El tema a de los ver. candidatos, o quién más o menos Está. ves en cada lado. Sí, sí. Sí, mirá. Porque supongo que van a competir por Mm, separado y supongo que quizás después se vuelve a formar esa cuestión de coalición, o no, que no creo que le convenga a sí. nadie. Sí, uno se imagina, ¿no? De vuelta, un balotaje con un candidato del Frente Amplio por un lado y un candidato de la actual coalición por el otro. Ese es el escenario más probable, es decir. Del lado del Frente Amplio, y todos más o menos pensamos lo mismo, ¿no? Es decir, hay dos nombres que son como excluyentes hoy por hoy en el Frente Amplio, ¿no?, que son los dos intendentes de la zona metropolitana, ¿no? Carolina Cose y Yamandu Orsi. Eh, ¿Cuál de los dos ganará la primaria? Ahí es muy difícil, ¿no? Ahí es muy difícil saberlo. Yo hoy por hoy la veo con un poco más de chance a Carolina Cose que a Yamandu Orsi. Pero en cualquier caso me parece bastante probable que la fórmula sea entre los dos, en el orden Claro. en que los ponga la gente.
los frente amplistas, ¿no? Entonces, me imagino por ahí la candidatura del frente. Del otro lado, bueno, está bastante claro, ¿no? Es decir, el Partido Independiente seguramente vaya con Pablo Mieres, que está haciendo un buen ministerio, ¿no? Uno se imagina a Guido Maní Ríos, capaz que en una fórmula con Daniel Salinas. Daniel Salinas ha crecido mucho, ¿no? Es una figura que se prestigió mucho durante la campaña, pero no creo que Maní Ríos vaya a dar un pase al costado, como para que Daniel Salinas sea el candidato a la presidencia, ¿no? Me parece que está bastante claro que no va a ser así. En los colorados hay muchísima incertidumbre, ¿no? Hay muchísima incertidumbre. No me asombraría que vuelva Pedro Bordaberry. Si vuelve Pedro Bordaberry va a ser difícil que no sea el candidato, porque es un hombre ya fue 2 veces candidato, ¿no? Con un perfil muy alto. Y bueno, me imagino que va a haber movimientos adentro del Partido Colorado, ¿no? Ciudadanos se va a fortalecer, o yo qué sé, no sé, van a pasar cosas. En el Partido Colorado creo que van a ir pasando cosas. Y en el Partido Nacional hay incertidumbre enorme, ¿no? Porque al no poder estar la calle Pou, bueno, obviamente, del sector de la calle Pou, ¿quién? Vieron que ahí hay por lo menos 2 nombres que no tienen la misma dimensión, pero que se destacan, Álvaro Delgado y Daniel Lema, ¿no? Martín. Delgado, perdón, Martín Lema. Lema, perdón, Daniel no, Martín Lema. Yo creo que el favorito, hoy por hoy, si uno tuviera que arriesgar algo, diría ahí, bueno, Álvaro Delgado va a tratar de ser candidato a la presidencia. Y tiene mucha chance. Pero los wilsonistas van a tratar de juntarse. Bueno, hay intendentes, hay senadores, hay diputados, ¿no? Y bueno, y una candidata actriz, precisamente, ¿no? Porque es otro nombre cantado, ¿no? Ahora, ¿coordinarán entre sí los wilsonistas? No se sabe, ¿no? Claro. Capaz que no. Así que adentro del Partido Nacional hay enormes signos de interrogación, adentro del Partido Colorado también. Y ahí te digo, la última que te iba a mencionar, eso de que quizás si la candidata del Frente Amplio es Carolina Cose, se podría dar eso de que también la candidata, en el caso del Partido Nacional o los que sería la coalición, también sea una figura femenina, que ahí claro, evidentemente sería o Laura Raffo o Argimón, que uno vería con más... Está el tema de Laura Raffo. Yo no la mencioné porque, bueno, yo sigo pensando que digamos, que realmente... por la intendencia. Que realmente va a ir por la intendencia de Montevideo, todo indica que sí, pero la verdad, también uno ha aprendido que en la política las cosas se mueven mucho y muy rápido, ¿no? Claro. En todo caso, las candidaturas son importantes, pero en este país la gente vota más proyectos que personas. O sea, la principal pregunta es siempre la misma. No es qué persona va a ganar la elección. Es si quienes están en el gobierno, los partidos que están en el gobierno van a ser reelectos o no. Es decir, la principal pregunta para dentro de 4 años es, ¿continúa la coalición o vuelve el Frente Amplio? Esa es la pregunta dentro de 4 años. ¿Continúa la coalición? Y bueno, recién después, Recién después la gente se preguntará con quién, ¿no? ¿Con quién? ¿Con qué candidato? Los tengo que dejar. Muchas gracias, Adolfo, por acompañarnos. Por favor, muchas gracias. Y bueno, les recordamos a nuestro público que nos sigan en Instagram, @nadevolantepodcast, que sigan a Adolfo en sus redes y que nos escuchen por YouTube, Spotify y nos vean por Plaza Canal, Vera TV y Cable Más. Lunes, viernes y sábados a las 20 horas. Lunes, jueves y sábado. Lunes, jueves y sábado, siempre me equivoco. Bueno, che, mucha suerte. Un gustazo, ¿eh?